Jornada, ha cambiado el clima, se ha puesto lindo, viene un lindo fin de semana para disfrutar después de la lluvia y la humedad. Bueno, hablando de cosas buenas, esta información tiene que ver con una expectativa que se abre sobre el tema precios con respecto al mes anterior, ¿no? Estamos hablando de agosto, 12,4% la inflación. Y hay un relevamiento del Ministerio de Economía que ha hecho semana a semana, o que hace semana a semana, mejor dicho, y viene arrojando una caída, una desaceleración con respecto a la inflación semana a semana. Estamos en la tercera semana de septiembre con un 2% de aumento, sumado a eso al anterior de 2,1%, y la primera semana de septiembre con 2,5. En total acumulado 6,6 y queda una semana. Podría ser un buen número para octubre, para dar en octubre, digo. Vamos a hablar de esta desaceleración de precios y la expectativa de aquí en adelante con las medidas de Sergio Massa. Estamos en comunicación con el economista Sergio Chousa. Sergio, ¿cómo estás? Alejandro Costanzo te saluda. Hola Alejandro, buenas tardes para vos y todo tu equipo. Bueno, gracias por atendernos. Bueno, Sergio, a ver, ¿cómo explicamos esta desaceleración en precios y la expectativa con las medidas de Sergio Massa? Bueno, a ver, se pinchó, para contextualizar, ¿no? Se pinchó un poquito menos de la mitad respecto del pico de hace un mes atrás a la salida de las elecciones primarias, lo cual era esperable, ¿no? Porque eso había sido obviamente una sobrereacción muy determinada por el resultado electoral y también sus consecuencias en términos de la política económica, de lo que pasó en esa semana en la cual se dio la devaluación. Hoy en estos estándares, en función a lo que presentó la Secretaría de Programación Económica para la última semana, este 2% en una semana, y estás volviendo a, te diría, las semanas altas de lo que va de año. O sea, el promedio de lo que va de año tuvo algunas semanas en la zona del 1 a 1,5%, y las de mayor efervescencia, las que estaban más calientes, estaban en la zona del 2%. O sea, te diría, estás en un mal momento, digamos, el comparable a un mal momento de lo que fue el 2023, sacando obviamente el pico de la salida de las elecciones. Claro. En ese contexto general, uno diría, bueno, estamos en un marco de un plan a aguantar, un escenario en el cual tenés que mantener el marcador sin que te anoten más goles, porque los riesgos son significativos, tenés una economía con muy pocas anclas nominales, una situación de inestabilidad política, obviamente por el ciclo electoral, como ocurre siempre en los años impares, y una debilidad acumulada muy significativa. Hay que ver entonces qué pasa en las próximas semanas con las elecciones desde ya. Esa es una variable muy relevante para determinar qué perspectivas hay a la hora de que las expectativas se moderen, que deje de haber este desborde tan significativo de magras expectativas que después tienen consecuencias macro, y después ya con el resultado ya jugado de las elecciones, ver cuáles las posibilidades de un nuevo programa económico en función a quién gane, ¿no? De ahí se abren puntos que son muy distintos. Sí, ¿cómo está hoy el gobierno para sostener el valor del dólar? Me refiero sobre todo al blue, al negro, como quieras denominarlo, porque previo a las elecciones, bueno, se jugó con eso, ¿no? Y venís con varias rondas de estabilidad en las reservas, no perdés reservas, tampoco sumás, pero venís empatado. De hecho, en la semana, creo que de los 5 días de la semana, en 4 acumuló $1 millón el Banco Central. Claro, es una cifra pírrica, pero que no deja de ser, no perder reservas. Está claro que lo que hay de fondo no es una situación fortuita, sino que hay una administración muy férrea, donde van habilitando dólares para las importaciones, para los pagos externos, a tono, a medida con el ingreso, el momento en el cual tienen cobros por el programa de incremento exportador, por el nuevo dólar soja.
Después, la verdad que no tenés pagos al Fondo Monetario en lo que resta del próximo bimestre hasta la próxima revisión de noviembre, con lo cual con eso estás cubierto ya. Ese capítulo lo cerraste y no es menor porque te venía generando un bache significativo de dólares. Así que te diría, el mercado de dólar financiero, sobre todo, que es el que marca el pulso de dolarización de las empresas, hasta las elecciones lo va a poder mantener relativamente estable. Esto no quiere decir congelado, pero fíjate que los aumentos diarios en el MEP vienen siendo muy módicos, ¿no? Y al fin y al cabo el blue se termina arbitrando con eso, no puede tener un corrimiento muy significativo el blue si el MEP está relativamente moderado. Así que yo te diría, el momento para mirar eso, para volver a poner todos los focos, va a ser después de las elecciones generales en función a cómo da el resultado. Lo que te quiero decir al respecto es que si el resultado no es bueno para el oficialismo, bueno, los incentivos a seguir manteniendo la administración cambiaria disminuyen, ¿no? También es como una señal de largada para cierta liberalización de los tipos de cambio. ¿Qué sería un mal resultado para el oficialismo? Digo, porque se está hablando de números que lo están dando muy cerca de Milei en segundo lugar, un punto de diferencia en algunos casos. ¿Eso sería un mal resultado o no? No, efectivamente sería un buen resultado. No, obviamente mal resultado me refiero a que se dé al cierre de la elección en las generales y no haya balotaje, o sea, no puede ingresar el oficialismo Sergio Massa al balotaje. Conforme ingrese al balotaje Sergio Massa, no tengas va a estar duda bien. De que el mecanismo de administración cambiaria va a seguir en estos términos actuales, o sea, una administración muy férrea sobre el contado con liquidación y el MEP. Y en función a eso uno tiene que pensar que se arbitra por ende la cotización libre, el blue, y no vas a tener grandes cimbronazos, lo cual no quiere decir que sigue caro, ¿no? Sigue en niveles exorbitantes. Uno piensa un blue en la zona de 745 pesos y cuando vos ves la serie histórica de esa cotización, bueno, es correspondiente a niveles del año 2004, 2005, es un dólar muy alto. Claro, en un momento de pánico, en un momento en el cual todos los agentes económicos tienen incertidumbre y eso después se materializa en precios, lamentablemente. Hay muchas cosas que siempre le endilgaron a Sergio Massa, inclusive los propios que están hoy en el gobierno, pero hay algo que siempre le destacaron, ¿no? Digo, esto de ser un animal político, de tratar de buscar siempre los caminos políticos para beneficiarse él y su espacio. Digo, y pareciera que eso es el motor que tiene hoy Sergio Massa, bueno, no solo en beneficio de él, sino de todos. Digo, ¿cómo lo ves, digo, con estas medidas y con lo que puede venir? Porque da la sensación de que tiene más medidas, inclusive, de aquí al 22 de octubre y después, si es que continúa en carrera, ¿no? Bueno, la audacia, ¿no? Esta idea de la audacia de buscarle la vuelta a pesar de todas las restricciones como para tratar de impulsar una agenda por la positiva. Me parece que la señal más clara de eso, tal vez lo más determinante, fueron las medidas de rebaja impositiva. Nadie esperaba impulsar a una agenda más vinculada a dar salario indirecto a las familias, casi de todos los órdenes, ¿no? Porque 21 millones de beneficiarios va a alcanzar el compre sin IVA y 1 millón extra de los laburantes más encumbrados que van a dejar de pagar ganancias. Entonces, no deja de ser una agenda más propia de la oposición, de las corrientes ideológicas más vinculadas al liberalismo. Entonces, que se apropie de esa agenda, bueno, es una medida bastante audaz, que le vuelve a dar la centralidad y también deja un poco girando en el aire las posiciones de la oposición, que ahora tienen que hacer una vuelta a carnero para explicar por qué se opone, me refiero a la oposición mayoritaria en el Parlamento, Juntos por el Cambio. Sí, y viste que lo de ganancias el otro día con el tema de la ley, digo, porque no solo fue la cuestión administrativa, digo, ahora se va a sumar lo del IVA como ley, proyecto de ley. Esta agenda que está marcando, pero también este timing, no sé si vos recordás el momento del kirchnerismo, ¿no? Con las distintas leyes que implementó y que batalló, con esto del escenario en la puerta del Congreso, con esto de la expectativa
de lo que se dice en el Congreso. Digo, me parece que eso también está marcando el tiempo político que faltaba. Sí, acá no se puede negar que hay una congruencia histórica de Sergio Massa respecto de la cuestión impositiva. Nunca fue una persona que, tuviera un sesgo de querer sumar presión impositiva, ni mucho menos. De hecho, el reclamo de ganancias había sido una de sus banderas desde 2013, ¿no? Cuando ya tuvo los primeros alejamientos del ex Frente para la Victoria, y ahora lo llevó a la práctica. Bueno, si queda finalmente refrendado por ley, ya definitivo, va a ser, sí, va a ser difícil, ¿no? Políticamente también, ante un eventual gobierno de la oposición, por el cambio, Javier Milei, bueno, ¿cómo desarmás eso que ya fue aprobado por ley, que además es bastante popular, ¿no? Porque para el casi 1 millón de personas que lo beneficia, es una reivindicación histórica también por parte de muchos gremios. Bueno, con mucha escasez y con restricciones múltiples, casi con las manos atadas. Está haciendo una jugada política interesante. Se la rebusca para no perder centralidad, y desde la gestión, que lo que puede hacer, mostrar una agenda de proactividad. Sergio, la última de Roberto Pancou. Hola, Sergio. Decime, vos como economista, ¿crees que es posible de cumplir con las deudas del Fondo Monetario, como afirma Massa? Bueno, una duda es si esa deuda está para pagarse, ¿no? Lo que ha pasado en programas tan cuantiosos en la magnitud de préstamos es que se refinancian una y otra vez hasta que el país realmente logra solidez macro, para lo cual Argentina está muy, muy lejos. Actualmente vos tenés un programa de devolución que dura hasta 2036, o sea, es bastante largo, no es que esto vence un día para el otro. Sí, claro. Y recién en ese momento estarías ya cancelándolo en su totalidad. Me preguntás, parado desde el lugar de hoy, y obviamente atendiendo todas las eventualidades que pueden pasar en el medio, Argentina puede tener un shock externo positivo por el lado de los commodities, puede sumar exportaciones ahora con el tema del litio, de los hidrocarburos, etcétera. Pero si me preguntás hoy, estrictamente hoy, yo creo que este programa se va a volver a refinanciar cuando llegue la etapa de repago, que empieza en 2026 hasta 2036. Ahí se va a tener que refinanciar y se va a tener que hacer un nuevo rollover, refinanciamiento, para un programa más amplio. Lo cual no quiere decir que necesariamente implique tirar por la borda las características de funcionamiento del programa. En determinado punto, bueno, algunas apelan a cierta sensatez. Te dice, y mira, que tengas déficit no es bueno porque no podés financiarlo. Andar reduciendo gradualmente el déficit. Si me preguntás a mí, aunque no estuviera el Fondo Monetario, yo emprendería ese camino. Después, bueno, las velocidades se pueden debatir, pero no tener déficit es sano. Obvio que es sano. Sí, claro, es sano. Después, siempre que no condicione a la población. Obvio. Está claro, por eso esos grados de maniobra se pueden negociar, ¿no? Es importante tener autonomía y determinación en la política, en la conducción de la política económica, para poder ir negociándolos, pero como concepto, digo, como valor, como idea, me parece que vamos a estar todos de acuerdo que es mejor tener un Estado superavitario que uno deficitario. Lo mismo respecto de la cuestión monetaria, depender menos de la emisión y tener más fuentes genuinas de financiamiento, es otro de los puntos del acuerdo. Y el tercero tiene que ver con la acumulación de reservas. Te dice, mira, tenés que sumar dólares, tenés que ir consolidando tu posición de reservas para en un futuro devolver esta deuda y también hacer otro tipo de aplicaciones. Bueno, de nuevo, ¿no? Yo creo que desde lo filosófico uno podría estar de acuerdo con esa premisa. Después, obviamente, quiere al frente de la economía un ministro que se pare de forma férrea, como para que los tiempos lo podamos ir llevando los argentinos y no nos los impongan. Claro, manejar la política, ¿no? Y que no nos las manejen desde afuera, ni más ni menos. El economista Sergio Chousa, gracias, Sergio, hasta otro momento. Un placer, a disposición. Abrazo. Muy bien, bueno, estamos...